donde en este capítulo 9, Saulo, que es Pablo, ya no lo vemos hasta el capítulo 13, y que ahora en los siguientes 3 capítulos aparece Pedro en la narración de Lucas. Ya nosotros al terminar el capítulo, estos versos del verso 31 del capítulo 9, ya no vemos a Saulo. Ya lo vemos hasta el capítulo 13, y ahora aparece en escena, o aparece en la narración, aparece el apóstol Pedro en los siguientes 3 capítulos. Ahora mire bien, hermano, porque hemos venido hablando de Saulo, de su conversión, de los frutos, de cómo él, hermano, una vez convertido, tenía ese fervor para servir al Señor. Y de repente ya en este verso 32, los versos que acabamos de leer, aparece ya Pedro. ¿Verdad, hermanos? Y pareciera que Lucas, hermano, como que hace un cambio drástico, ¿verdad? Como cuando estamos platicando, ¿verdad?, de algún tema y de repente alguien da otra conversación que no tiene nada que ver. Como que pareciera que es un cambio drástico nosotros al leer esta narración. Pero no es así. En el caso de la Escritura, ¿ok? En el caso de la Escritura. Pareciera que Lucas hace un cambio drástico en su narración entre lo que ha venido hablando de Saulo, porque ahora vemos que va a empezar a mencionar algunos sucesos acerca de Pedro. Y pareciera que es un cambio drástico, pero no, hermano. ¿Por qué? Porque lo que ha venido narrando Lucas es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia. Lo que ha venido narrando Lucas son los sucesos que ocurren en la iglesia. Lo que ha venido narrando Lucas son las luchas que tiene la iglesia, las oposiciones que tiene la iglesia, las pruebas que afronta la iglesia. Porque la iglesia tiene sus luchas. La iglesia tiene sus pruebas. En la iglesia surgen opositores. Con esto vemos claramente cómo Dios, dentro de su soberanía, hasta este capítulo, ha venido guardando, ha venido guiando, ha venido cuidando, ha venido fortaleciendo a esta iglesia por medio de su Santo Espíritu, ya que Él dijo que estaría con su iglesia todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían las congregaciones? Tenían paz. Esperamos, hermanos, que usted tenga paz en medio de su prueba. ¿Cómo estaban? Se estaban edificando. Esperamos, hermanos, que cada vez de que vengamos nos estemos edificando, que cada vez de que nos reunamos nos estemos edificando. ¿Cómo andaba la iglesia? Andaba en el temor de Dios. Esperamos, hermanos, que andemos en el temor de Dios como resultado de la sana doctrina, y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, la iglesia, hermano, tenía el respaldo de Dios, la iglesia tenía el favor de Dios, la iglesia tenía la gracia de Dios, y el Señor hacía avanzar la iglesia, tanto que ahora Lucas narra algunos sucesos haciendo mención a Pedro, porque Lucas está narrando la vida de la iglesia. ¿Qué vamos a ver entonces, hermano, en estos 12 versos? 3 cosas. Número 1, desde el verso 32 del capítulo 9 hasta el verso 35, vemos que Eneas es sanado. ¡Qué milagro! 2, desde el verso 36 hasta el verso 42, vemos cómo resucita Dorcas. Y 3, en el verso 43 vemos a Simón el curtidor, en un solo versículo. Y hay un por qué Pedro se queda en casa de Simón el curtidor. Número 1, desde el verso 32 hasta el verso 35, vemos que Eneas es sanado. ¿Lo tiene? Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas,
que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo, Pedro, Eneas, y le dijo, Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahora mire bien, hermanos. En Hechos capítulo 8, versículo 25, lo último que vimos de Pedro es que el apóstol había venido a Samaria cuando Felipe estaba predicando en esa región. ¿Se acuerda? El tema que vimos. Eso fue lo último que vimos. Después de que Lucas empieza a narrar a la persecución y la conversión del apóstol de Saulo. Entonces, en Hechos capítulo 8, versículo 25, lo último que vimos de Pedro es que el apóstol había venido a Samaria cuando Felipe había predicado en esa región. Vimos que después que Pedro se va de Samaria, regresa a Jerusalén. Y ahora en este verso donde aparece de nuevo el apóstol Pedro, vemos que el verso dice que Pedro está visitando a los santos en otras regiones. ¿Qué es esto? Esto es el trabajo ministerial y pastoral que él tiene. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. La versión lenguaje actual dice, Pedro viajaba por muchos lugares para visitar a los seguidores del Señor Jesús. En cierta ocasión pasó a la ciudad de Lidia para visitar a los miembros de la iglesia en ese lugar. Es decir, aquí este verso, hermano 32, nos muestra varias cosas. ¿Qué cosas? Número 1. Que Pedro, a pesar de que ya había sido llevado ante el concilio por la sanidad de un cojo y predicar en el pórtico de Salomón, Hechos 4, que Pedro, a pesar que estas instancias había sido perseguido, Hechos 5:17, que Pedro, a pesar que estas instancias ya había sido azotado y metido a la cárcel, Hechos 5:40, Pedro seguía haciendo la obra del Señor. Pedro seguía perseverando por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque así tiene que ser la vida de un cristiano. Perseverar. Perseverar por la gracia del Señor. Tenemos que recordar, amados hermanos, que la vida cristiana es un camino donde no solamente tenemos que perseverar, sino resistir. Porque también la vida cristiana es un camino de resistencia, donde vas a encontrar dificultades, vas a encontrar pruebas, pero tienes que ir resistiendo. Es un camino de resistencia. Dice el verso 32, aconteció que Pedro, visitando a todos. Pregunta, hermano, ¿quiénes son todos? Todos son todos los discípulos que fueron esparcidos de Jerusalén. Son ellos. Todos son todos los discípulos que fueron dispersos por la persecución, donde al llegar a varias ciudades se comenzaban a formar varias congregaciones. ¿Qué es esto? Esto es el trabajo pastoral que el apóstol Pedro comenzó a hacer conforme la iglesia fue esparcida y fue creciendo. Es decir, el trabajo pastoral se fue haciendo más arduo, tanto que Pedro ahora comienza a viajar. Pedro, amados hermanos, en este verso podemos ver que fue a ministrarles la palabra y seguramente a darles consolación. Dice que vino a los santos. La versión lenguaje actual dice vino a los fieles. ¿Pero fieles a qué? Fieles a pesar de las persecuciones, fieles al Señor. Fieles al Señor a pesar de las circunstancias que vivieron. Fieles a pesar de haber sido esparcidos. Y así tenemos que ser, hermanos, también. Fieles al Señor. Imagínense. Unos cambiaron de residencia. Cambiaron de ciudad. Dejaron atrás muchas cosas y todo por seguir a Cristo.
¿Cómo se mantenían? Fieles. Pregunta, ¿cómo se encontraban estas congregaciones a pesar de la persecución? Santificándose, fieles al Señor. Salieron del lugar donde estaban, pero ellos eran fieles al Señor. Dice el verso, a los santos que habitaban en Lidia, al final la segunda parte del verso 32, a los santos que habitaban en Lidia. Pregunta, ¿cuántas millas de Jerusalén es a Lidia? Son 35 millas, hermano. ¿Cuántas son 35 millas? ¿De qué a dónde? De aquí a Norsoley. De aquí a Norsoley, que son más o menos unas 13 horas caminando. Si usted tiene buen paso. Porque seguramente fue caminando. Mire bien, hermanos. Si el trabajo pastoral en sí es arduo, imagínense en ese tiempo donde, número uno, eran perseguidos por ser cristianos. Número dos, donde caminaban millas y millas y en los caminos arriesgaban sus vidas ya que había caminos peligrosos. Número tres, tenían amor por la obra del Señor ya que no les importaban las distancias. Y número cuatro, ¿sabe qué? Había disponibilidad. Caminar, hermano. 35 millas. Con el único propósito de ir a consolar. Con el único propósito de ir, hermano, a ministrar la palabra. Con el único propósito, amados hermanos, de cumplir su labor pastoral. Había que disponibilidad. ¿Cuánto nos hacemos para venir a la iglesia? ¿Qué más? 10 minutos, 15 minutos, otros 5 minutos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, hermano, caminaban tanto? Porque para estos primeros cristianos, para estos primeros siervos, toda su vida giraba alrededor de lo del Señor. Así giraba la vida de ellos, alrededor de lo del Señor. Eran perseguidos, que caminaban millas y millas, había caminos peligrosos, tenían amor por la obra del Señor y había disponibilidad. Y ¿sabe qué, hermano? Para hacer todo eso se necesita la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, gracia sobre gracia. Usted y yo, hermano, para hacer la obra del Señor necesitamos la gracia de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? Vemos la disposición del apóstol Pedro. Vemos el arduo trabajo pastoral. Si en sí, en el tiempo de hoy es arduo, era más en ese tiempo. Vemos el amor que tiene Pedro por la iglesia. Vemos el corazón pastoral que tiene Pedro para con los hermanos, que tuvo que caminar, amados, amada iglesia, cerca de 35 millas. Verso 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Algunos comentaristas creen, hermano, que se trataba de un convertido, otros no, pero la mayor parte creen que se trataba de un convertido, porque él está visitando las iglesias. Más sin embargo, hermano, vemos que Pedro al llegar ahí se encuentra con una necesidad. Pero vemos algo glorioso, que Dios sigue mostrando de su gracia. Sigue mostrando de su gracia. Amén. Dice, y halló allí un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, y enseguida se levantó. Ahora mire bien, hermano, esto es necesario aclararlo. Lo principal de este relato, hermano, no es Pedro, no es Eneas, no es Dorcas, no es Simón el curtidor, no son los milagros.
No es que Pedro dice, vamos a hacer una campaña de milagros y vean y llévense su milagro. No. Lo principal del relato es nuestro Señor Jesucristo. Ya que todo lo que sucede en estos lugares, Pedro está enfatizando a la persona de Cristo. Ese es el centro de estos pasajes. Y por eso dice el verso 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Pregunta, hermanos, ¿este milagro no se le hace parecido a algún otro milagro que Lucas narra en el Evangelio? En Lucas 5:24 el Señor Jesucristo sana a un paralítico y como que le dice las mismas palabras, y lo mismo ocurre cuando Dorcas es resucitada. ¿Qué es esto? A esto se le llama, hermano, dentro de la teología, una alusión bíblica. ¿Qué es una alusión bíblica? Una alusión bíblica es cuando un pasaje hace referencia a eventos parecidos en otras partes de la Biblia. Ejemplo, en Juan 10, el Señor Jesús se presenta como el buen pastor, aludiendo al Salmo 23. Otro ejemplo, en el diluvio, en Génesis capítulo 6, versículo 9, es aludido en Mateo 24:37 por el Señor Jesús para enseñar la importancia de estar preparados para su regreso. Pregunta, ¿qué está tratando de mostrar Lucas entonces con esta narración? Lo que está mostrando Lucas es que el Señor sigue dando de su gracia. Así como lo hizo con aquel paralítico, lo sigue haciendo ahora. Está mostrando Lucas que el Señor, amados hermanos, es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Y es por eso que el centro de estos sucesos no es Pedro, no es Eneas, no son los milagros, no es Dorcas, no es Simón el curtidor, sino que el centro de estos pasajes es Cristo. Es Cristo. Amén. Dice el verso 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Número 2, del verso 36 al 42 vemos que resucita Dorcas. ¿Estamos ahí? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¡Qué milagro, hermano! Mire bien. Una vez que Lucas narra la sanidad de Eneas, ahora aparece Dorcas. Y la Escritura hace mención, mire bien, hermano, quién es Dorcas. Pero también hace mención qué ha pasado con ella. Pregunta, ¿quién es Dorcas? Es una discípula, una hermana,
¿Qué significa Dorcas? Dorcas significa sierva, gacela, rápida, diligente. Me llama la atención, hermano, que Lucas narra de esta sierva llamada Dorcas algunas virtudes. Dice que abundaba en buenas obras, hermano. Es decir, estas obras no son obras para obtener o retener su salvación, sino son obras de una persona que ya ha sido salva y son buenas obras. ¿Qué hacía Dorcas? Bueno, Dorcas ayudaba a las viudas haciendo vestidos y túnicas para ellas. Es decir, pareciera que el servicio que ella hacía era coser. Y pareciera que el servicio que ella hacía era un servicio, bueno, ella no presidía, ella no estaba en un púlpito. No. Pareciera que el servicio que ella hacía quizá para muchos sería un servicio, bueno, yo esto es lo que hago nada más para el Señor. Más sin embargo, porque suele suceder, ¿no? Hermano, pues yo lo único que yo hago para el Señor pues es, no predico, no estoy a la puerta, traté de aprender el piano y no se me dio, los dedos se me iban para un lado y para otro. Bueno, lo único que yo hago pues es hacer comida y me gusta invitar a los hermanos y que vengan a gozarse los hermanos. Y pareciera de repente que ese servicio como que lo minimizamos, hermanos. Pero usted se goza cuando va con el hermano a comer, que tiene un sazón y que está movido y que lo hace con todo su corazón. Quizás se enoja cuando no lo invitan. Bueno, esta hermana no presidía, no estaba en un púlpito. Esta hermana cosía túnicas, vestidos para las viudas. Y pareciera que era un servicio pequeño, pero no. ¿Sabe por qué? Porque al Señor le place que se redacte quién es Dorcas y el servicio que prestaba. El servicio que ponía a la iglesia. Hermanas, porque estamos hablando de una hermana. ¿Qué vemos aquí? Vemos a una hermana con un buen proceder, que había puesto su don, había puesto su talento a disposición de otros. Mas sin embargo, vemos también a una hermana ejemplar, con un buen caminar, donde la Escritura narra sus buenas obras y su buena conducta. Siervas del Señor. ¿Cuántas siervas del Señor hay? ¿Cuántas Dorcas? Ni un amén. ¿Cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu proceder? Porque aquí vemos una hermana ejemplar. ¿Cómo está tu sujeción a tu esposo? Siervas, ¿cómo son ejemplo de las hermanas jóvenes? ¿Cuál es su conversación con ellas? ¿Las motivan a la práctica de la piedad o las motivan a la práctica de la vanidad? ¿Las motivan a ser buenas esposas o las motivan a desafiar la autoridad de sus esposos? Pregunta: ¿de qué se hablaba de Dorcas? ¿Por qué el Espíritu Santo le place que se narre quién es Dorcas y qué hacía Dorcas? Bueno, la iglesia local hacía mención que Dorcas era una discípula. La iglesia local hace mención que Dorcas es una buena hermana. La iglesia local sabía
que Dorcas asistía a las viudas cosiendo. Y el Señor le place que esto quede escrito. No buscó que la vieran. No buscó presidir. No, con esto no estoy diciendo que las que presiden no lo hagan, no. No. Si usted tiene un don, lo tiene que desarrollar. Pero no minimicemos los hermanos que no se paran aquí, porque lo que hacen, como dar de comer, cortar la yarda, todo eso es valioso delante del Señor. La iglesia local sabía quién era Dorcas. Asistía a las viudas. Una cristiana piadosa. Dorcas siempre buscaba en qué ocuparse dentro de la iglesia. Tenía buen testimonio. Y así debe de ser una mujer cristiana. Ocuparse. Ser piadosa. Ser sabia. Alguien que ame la oración. Ser prudente. Alguien que ame la escritura. Ser una buena consejera para su esposo. Una buena esposa se sujeta a su esposo. Busca ser conciliadora. ¿Cuántas Dorcas hay aquí? Que son conciliadoras, que aman la palabra, aman la escritura, que son prudentes, que se sujetan a su esposo, que son buenas consejeras, porque quiero que sepa que influyen mucho en los esposos. Una mujer puede ser de mucha bendición, y es de bendición, pero también puede ser de tropiezo. Ayuda idónea. Hermanas, Dorcas. Verso 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Y después de lavada la pusieron en una sala. Es decir, esta hermana que es muy activa, enferma y muere. Esta hermana trabajadora, esta hermana piadosa, enferma y muere. Esta hermana trabajadora en la obra, de repente enferma, porque así pasa, de repente, hermano, me duele aquí, una mala noticia de repente aparece. Y muere. Y muere como a todos los cristianos nos va a pasar. Si no viene el Señor antes, usted y yo vamos a morir si no viene el Señor antes. Amén. ¿A usted un día lo van a cafetear como a mí? Primero usted, bueno, también usted. ¿Se acuerda de Eclesiastés? La serie expositiva de Eclesiastés. Cuando hablamos acerca de la muerte. Ahora, Dorcas muere, hermano. Aunque después fue resucitada, ¿verdad? Dorcas muere. Pero, ¿cómo murió? Dejando un buen testimonio. Trabajando para la obra del Señor. Aprovechando el tiempo. Amados hermanos, aunque Dorcas, por la gracia de Dios y la misericordia del Señor, es resucitada, la muerte a todos nos va a alcanzar si no es que viene el Señor antes por su iglesia. Amén. Ahora, Dorcas, hermano, muere, se enferma y muere. Como a todos nos va a pasar. Nadie se muere por exceso de salud, ¿eh? ¿Verdad que no? Pero hay accidentes, o sea, ¿me explico, hermano? Así de que aprovechemos el tiempo y sirvamos al Señor. Ahora, es notable, hermano, que en este verso vemos que no la entierran rápidamente como la tradición judía lo ordenaba, sino que la lavan y la ponen en una sala.
Dice verso 38. Estamos ahí, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Verso 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Verso 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. ¡Wow! ¡Qué milagro, hermanos! Una vez, hermano, que llega Pedro, mire que Pedro, hermano, no llega alardando o diciendo: acabo de sanar a Eneas. No, no llega así. ¿Cómo llega Pedro, hermano? Llega humildito, saca a las personas porque no quiere hacer un exhibicionismo de poder. Pedro se arrodilla y comienza a orar pidiendo al que hace los milagros, que es Dios. Así, hermano. Recuerdo que había un hermano que quería que lo invitara a predicar, no voy a decir quién es. Por las redes sociales me mandaba videos. Mira, hermano, cómo yo mira los milagros, cómo les tiro los pies a uno y las manos. Y le dije: ten cuidado, un día vas a dejar uno más corto que otro, ¿eh? Y me mandaba, hermano, videos así: mira. Y 1, 2, 3. A Dios no se le cuenta. A Dios no se le dice 1, 2, 3. A Dios no se le dice así. No, Señor. Dios es soberano. Dios es Dios. Y me mandaba videos y ven, mira, y quería que lo invitara. Ese no es cristianismo bíblico, hermanos. Dios sigue haciendo milagros en su tiempo. Amén. Pero eso no es cristianismo bíblico. Nosotros creemos en el poder de Dios. Nosotros creemos que el Señor puede hacer milagros. Nosotros creemos que a orar y poner manos, Dios puede sanar bajo su voluntad. Nosotros creemos eso. Pero no es para alardar de los milagros. Pedro llega, hermano, humildito, sacando a todos. Se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Verso 41. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Verso 42. Eso fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Amén. ¿Por qué Lucas está narrando estos 2 milagros parecidos en el mismo evangelio de Lucas? Respuesta: para seguir enfatizando que el que hace los milagros es Cristo, y para seguir enfatizando que el que sigue dando de su gracia es el Señor. Ese es el propósito. Y número 3, vemos a Simón el curtidor, verso 43, ya para terminar. ¿Estamos ahí? Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor, donde nada más lo vemos aquí y un poquito en el siguiente capítulo 10. Es decir, ya vimos la sanidad de Eneas, ya Lucas narró la sanidad de Eneas, ya Lucas narró cómo Dorcas fue resucitada y quién era ella y qué testimonio tenía. Y ahora en este verso aparece Simón el curtidor. Pero sin embargo, aquí no vemos ningún milagro. ¿Usted ve un milagro aquí? Pregunta: ¿cuál es el propósito de nombrar a Simón el curtidor en este versículo? Respuesta: el Señor quiere enseñarle algo a Pedro. A él. Pedro estaba siendo preparado por el Señor para que se le quitaran todos los prejuicios que había en ellos como judíos. ¿Por qué? Mire bien, Simón el curtidor era un hombre que trabajaba con animales muertos.
Simón el curtidor trabajaba con pieles y la ley prohibía tocar animales muertos o estar cerca de personas que tocaban animales muertos. Por lo tanto, los curtidores en el siglo I eran despreciados. Es más, no podían entrar al templo porque eran considerados inmundos. Pues sin embargo, Pedro está siendo preparado para la siguiente experiencia. ¿Con quién? En el capítulo 10, ¿con quién? Con Cornelio, un gentil. Ya que cuando Pedro tiene ese éxtasis, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, en casa de Simón el curtidor, Pedro lo experimentó 3 veces y las 3 veces dijo: no he comido cosa inmunda. Es decir, aquí vemos que este texto tiene mucho que ver. ¿En qué sentido? En que el Señor lo está preparando. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Pedro se quedara en casa de Simón el curtidor? El propósito era de que Pedro entendiera que el evangelio era para todos. Y el próximo evento que Pedro va a vivir es en la casa de un centurión romano. Mire bien. Mire bien, hermano. Mire bien cómo va avanzando el evangelio. Número 1. Judíos nacidos en Jerusalén se convirtieron. ¿Quiénes son? Los mismos apóstoles, cuando el Señor llamó, y más adelante a los 120 en el aposento alto. Número 2. Judíos griegos, judíos de sangre nacidos fuera de Jerusalén se convirtieron. ¿Dónde? En el primer sermón de Pedro, el día de Pentecostés. Número 3, samaritanos, judíos mezclados se convirtieron. ¿Dónde? Cuando la iglesia fue esparcida y Felipe llevó el evangelio a esas regiones de Samaria. Dios en todo tiene control. Número 4, gentiles prosélitos al judaísmo se convirtieron. ¿Dónde? Cuando Felipe es enviado a que le predicara a un etíope que venía de adorar en Jerusalén. Y número 5, un gentil romano se iba a convertir. ¿Quién? Cornelio, un centurión. Pareciera que las cosas que vemos en la Escritura son textos aislados, pero no, Dios siempre tiene control de todo. De todo. Así que, amados hermanos, siga orando, siga predicando, siga dando testimonio. Que el centro de su vida sea Cristo, que el centro de la iglesia sea Cristo. Que nos podamos edificar, que podamos vivir en el temor de Dios, que nos fortalezcamos en el Espíritu Santo y que el Señor de una manera soberana añada a esta congregación a los que han de ser